Imagina un salón elegante, lleno de gente influyente, reconocida por su cultura y exquisito gusto musical. La luz es tenue, y el murmullo se mezcla con el sonido distante de copas brindando y risas contenidas. Todos están ahí para escuchar a Adrián Morales, un pianista famoso, aclamado mundialmente por su virtuosismo y técnica impecable. Él es la estrella de la noche. Pero esta historia no trata de Adrián. Trata de alguien que nadie esperaba que apareciera en ese escenario. Al fondo de la sala, en una esquina, se encuentra un joven de 16 años, llamado Marcus Williams. Es un chico negro, ciego desde pequeño, y apenas conocido en ese círculo selecto. Nadie le presta atención, nadie espera nada de él. Algunos murmuran en voz baja, cuestionando qué hace un chico sin vista y sin conexiones en un lugar así. Sin embargo, Marcus no parece molesto ni intimidado. De hecho, hay una calma profunda en su rostro, como si supiera algo que los demás ignoraban. De repente, Adrián se acerca a Marcus, con una sonrisa que no llega a los ojos. «Vamos, chico», le dice, con un tono que parece más un desafío que una invitación. «Toca algo. Solo por diversión». El público gira su atención hacia Marcus, esperando tal vez una decepción o una nota desafinada. Pero ¿qué ocurrirá cuando Marcus toque el piano? Ese instante es tenso. El silencio cae sobre la sala. Nadie sabe qué esperar. Porque, a simple vista, un chico ciego no debería ser capaz de sorprender a estos expertos. No aquí. No en este escenario. Adrián se muestra confiado, incluso arrogante. Sabe que domina ese ambiente, sabe que todos esperan que Marcus fracase. Por eso, la frase «solo por diversión» no es inocente, esconde una burla velada, una provocación. Pero Marcus no se inmuta. No hay miedo, no hay duda. Solo una seguridad silenciosa. Entonces, Marcus toca. Y lo que sale de sus dedos no es cualquier sonido. Es algo que desafía la lógica, que desafía los prejuicios. Su música es profunda, emotiva, casi como si hablara directamente a las emociones de cada persona en la sala. Sin embargo, no es solo la emoción lo que sorprende. Es la técnica, la precisión, la pasión que parece venir de un lugar mucho más allá de sus limitaciones físicas. Esta es la historia de cómo un joven que nadie esperaba cambió para siempre la forma en que todos veían la música, y la vida misma. ¿Qué pasará ahora? ¿Cómo reaccionará Adrián? ¿Qué secretos esconde Marcus? Quédense para descubrirlo. La sala se quedó en silencio absoluto mientras Marcus dejaba de tocar. El último acorde resonó con una fuerza inesperada, como si hubiera roto una barrera invisible que separaba a ese joven ciego de todos los demás presentes. Los ojos de Adrián Morales estaban fijos en Marcus, una mezcla de incredulidad, desconcierto y una pizca de rabia contenida cruzó su rostro. Nunca había visto nada igual, y eso le molestaba. Porque Adrián siempre había sido el rey de ese mundo, el virtuoso indiscutible, y de repente, un chico desconocido y sin vista lo había puesto en jaque sin siquiera mirarlo. «No está mal para ser un principiante», dijo Adrián, con un tono que intentaba disimular su sorpresa, pero que sonaba más a desafío. «¿De dónde sacaste esa técnica?» Marcus sonrió, una sonrisa serena, casi como si esa pregunta fuera ridícula. «No hay secretos», respondió. «Solo escucho». Un murmullo empezó a recorrer la sala. Algunos invitados intercambiaron miradas. «¿Escucha? ¿Cómo es posible?», se preguntaban unos a otros. La verdad es que Marcus no solo escuchaba la música, él la sentía en su cuerpo, la percibía en su mente y la convertía en algo tangible con sus manos. Desde que era un niño, la música había sido su mundo, su refugio y su lenguaje. Sin ojos, sus otros sentidos se habían agudizado, especialmente el oído. Podía recordar con precisión cada nota, cada matiz, cada ritmo que alguna vez escuchó. Y eso lo hacía diferente, especial. Pero ese don también le había costado mucho. La mayoría de las personas lo había subestimado. «Un ciego no puede tocar así, nunca llegará lejos», le decían. Pero Marcus nunca dejó que esas voces apagaran su pasión. Esa noche, frente a esa audiencia tan exigente,
sentía que finalmente tenía la oportunidad de demostrar que la música no conoce barreras. Adrián lo miró con una mezcla de respeto y desafío. «Si eres tan bueno, demuéstralo», dijo. «Toca algo que nadie pueda olvidar». Marcus asintió sin decir nada más. Se sentó frente al piano, cerró los ojos y dejó que su memoria y su alma tomaran el control. Entonces, comenzó a tocar una melodía que parecía surgir del silencio mismo. Era compleja, cargada de emociones, con cambios inesperados que atrapaban a todos. La música hablaba de lucha, de esperanza, de sueños ocultos y de un futuro incierto, pero lleno de luz. Al terminar, el público no sabía cómo reaccionar. Algunos aplaudieron tímidamente, otros conmovidos hasta las lágrimas, y algunos quedaron mudos, sorprendidos por lo que acababan de presenciar. Adrián, sin embargo, no aplaudió. Su mirada era distinta ahora. Ya no era arrogancia, sino un respeto silencioso que apenas dejaba ver. Sabía que había encontrado a un rival real, alguien que cambiaría todo. Marcus se levantó, saludó con humildad, y se perdió entre la multitud, dejando detrás una sala que jamás olvidaría esa noche. Pero ese encuentro solo era el comienzo. Después de aquella noche, Marcus no volvió a presentarse en público por un tiempo. Se encerró en su pequeño apartamento, donde solo el sonido de su piano rompía el silencio, intentando perfeccionar aquella pieza que había tocado para Adrián. Pero no todo era música en la vida de Marcus. Había algo que lo perseguía desde hacía años, la sombra de su pasado. Su ceguera no había sido un accidente, sino una consecuencia de algo oscuro que aún no terminaba de entender. Un día, mientras repasaba viejas fotos y cartas guardadas en una caja polvorienta, encontró una nota que su madre le había dejado antes de desaparecer. «Confía en la música, hijo. Ella te mostrará el camino cuando las palabras fallen». Esas palabras resonaron en su mente con fuerza. Su madre había sido su primer y único apoyo, hasta que una noche se esfumó sin dejar rastro, dejando a Marcus completamente solo. Esa ausencia, y las preguntas sin respuestas, habían marcado su vida. Pero ahora sentía que estaba más cerca de entender todo. Mientras tanto, Adrián no dejaba de pensar en aquel joven que lo había desafiado. Su orgullo estaba herido, pero también había despertado en él algo que creía perdido, la verdadera pasión por la música, el deseo de superarse. El mundo de Adrián y Marcus, aunque tan distinto, comenzaba a acercarse peligrosamente. Una decisión estaba a punto de cambiarlo todo. Un concurso internacional de piano donde solo uno podría brillar. El choque entre ellos no sería solo musical, sería personal. Pasaron semanas desde aquel recital en el Lincoln Arts Center, y Marcus seguía inmerso en su mundo. Aunque las palabras de Adrián seguían resonando en su mente, no estaba seguro de qué camino tomar. Una tarde, mientras repasaba partituras en braille, el teléfono sonó inesperadamente. Una voz elegante, profunda y firme se presentó como Isabel Moreno, directora del prestigioso concurso internacional de piano Lumen. Le explicó que, tras la impresionante interpretación en el evento benéfico, había recibido muchas recomendaciones para invitarlo a participar. «Marcus, esta es una oportunidad única», dijo Isabel. «Sé que tienes talento, pero el mundo necesita más que técnica. Necesita historias como la tuya, historias que conmuevan. ¿Estás dispuesto a intentarlo?» El corazón de Marcus latió con fuerza. Era la oportunidad que había esperado toda su vida, pero también un reto enorme: competir con pianistas que habían estudiado en las mejores academias, con años de respaldo y recursos que él nunca tuvo. Al otro lado de la ciudad, Adrián Sterling no pudo ignorar el rumor que circulaba entre sus colegas y críticos: Marcus había sido invitado al Lumen. Para él, era una amenaza directa. Su ego y orgullo se entrelazaban con un miedo profundo: que ese joven ciego demostrara que la música era más que un virtuosismo vacío. Decidió que debía prepararse mejor que nunca. Contrató a un maestro exigente y comenzó a practicar sin descanso, como si aquel concurso fuera la última oportunidad para validar su carrera. Mientras tanto, Marcus comenzó a planear su participación. Sabía que no podía confiar solo en su talento natural, necesitaba apoyo, recursos y sobre todo, confianza. Por eso decidió buscar a Débora, su tía,
que trabajaba limpiando el conservatorio. Ella había sido su pilar desde la infancia y siempre creyó en él sin condiciones. «Tía», le dijo con determinación, «necesito que me ayudes a prepararme para el concurso. No puedo hacerlo solo». Débora, con lágrimas en los ojos, asintió. Sabía que ese momento llegaría y que Marcus estaba listo para mostrarle al mundo quién era realmente. Mientras se acercaba la fecha, la tensión crecía. No solo se trataba de un concurso. Era la batalla de dos almas, cada una con su historia, sus miedos y sus anhelos. Y el mundo esperaba para ver quién ganaría. El conservatorio donde Débora trabajaba tenía una pequeña sala de práctica que solía quedar vacía al anochecer. Con autorización discreta, Marcus comenzó a usarla cada noche después del cierre, cuando el silencio lo abrazaba como un viejo amigo. Con los dedos rozando las teclas como si fueran una extensión de su piel, empezó a ensayar piezas complejas. Aunque no podía ver las partituras, las sentía. Las absorbía. Las memorizaba nota por nota, repitiendo hasta que cada movimiento fuera parte de su respiración. Débora lo acompañaba sentada en una esquina, a veces limpiando en silencio, otras simplemente escuchando, conteniendo la emoción. Lo había visto crecer entre carencias, pero su fuerza ahora era distinta, no era solo deseo, era propósito. «Te están observando, sobrino», le dijo una noche. «Hay gente que no quiere que llegues lejos». Marcus lo sabía. Había sentido la presión en cada comentario en redes sociales, en los artículos que lo mencionaban con un tono condescendiente, como si fuera una curiosidad, no un verdadero competidor. Mientras tanto, Adrián Sterling no dejaba espacio para el error. Ensayaba 10 horas diarias con un equipo de expertos. Su interpretación era impecable, pero cada vez que tocaba, sentía que algo faltaba. Algo que Marcus, sin saberlo, había encendido en él: autenticidad. Los ensayos se volvieron una guerra interna para ambos. Marcus luchaba contra la inseguridad y el miedo al fracaso. Adrián contra su ego, que comenzaba a resquebrajarse ante el eco de una melodía más pura que la suya. Y aunque no se habían vuelto a ver desde aquel recital, ambos sabían que la próxima vez que coincidieran, no serían solo dos pianistas. Serían dos mundos a punto de colisionar. Era una mañana lluviosa cuando sonó el teléfono en casa de Débora. Marcus, que dormía en el sofá después de una noche intensa de práctica, apenas se movió. Pero la expresión de su tía al colgar fue suficiente para despertarlo. «Te llamaron del comité del concurso. Quieren que toques en la gala previa al certamen», dijo, con la voz temblorosa de emoción contenida. Marcus se quedó inmóvil. Esa gala era reservada para artistas invitados o jóvenes prodigios con patrocinadores. Él no tenía ni una cosa ni la otra. Pero sí tenía rumores. Y cada vez más personas hablaban de ese pianista sin vista que tocaba con el alma. Aceptó sin pensar. Y en los días siguientes, se sumergió en un aislamiento voluntario. Cambió su rutina, dejó de mirar redes sociales, no leyó críticas ni elogios. Solo ensayaba. Dormía poco. Comía lo justo. Pero su alma estaba afilada. Mientras tanto, en otro extremo de la ciudad, Adrián recibía la noticia con frialdad. Marcus estaría en la misma gala que él. ¿Lo están haciendo por publicidad?, preguntó con desdén a su manager. «No lo subestimes», respondió este. «Lo han escuchado. Y ha tocado como pocos en años». Adrián no contestó. Pero en su interior, una chispa de miedo comenzaba a encenderse. No era el miedo al fracaso. Era algo peor, el miedo a ser olvidado. El día de la gala se acercaba, y ambos pianistas, cada uno en su trinchera, preparaban no solo su música, sino su destino. El escenario no sería solo un lugar para tocar. Sería un campo de batalla donde el talento, la pasión y la verdad se enfrentarían cara a cara. Y solo uno saldría transformado. La noche llegó con una tensión que se podía cortar con el aire. El teatro principal de la ciudad, iluminado con luces doradas y butacas repletas, guardaba un murmullo nervioso. Era la gala previa al certamen nacional, y los ojos estaban puestos en los jóvenes talentos que allí tocarían. Marcus llegó con su tía. Vestía sencillo,
pero su porte era firme. Caminaba guiado por los sonidos del lugar, memorizando cada paso desde el camerino al piano. Los técnicos lo miraban con una mezcla de respeto y asombro. En el camerino contiguo, Adrián ajustaba sus gemelos mientras se miraba en el espejo. Su imagen era perfecta, pero su mente no. No dejaba de pensar en Marcus. ¿Y si realmente era mejor? Minutos antes de salir, Marcus respiró profundo. Tocó con los dedos el borde del banco. Silencio absoluto. Cuando sus manos comenzaron a danzar sobre las teclas, el teatro desapareció. Cada nota era una historia, cada silencio una emoción contenida. No necesitaba ver al público para saber que estaban con él. Lo sentía, lo escuchaba en la forma en que respiraban todos al unísono. Cuando terminó, no hubo aplausos. Por unos segundos, solo hubo asombro. Luego, una ovación. Después de la ovación, Marcus regresó al camerino acompañado por su tía, que no podía contener el orgullo en su rostro. Pero Marcus no decía nada. Solo se sentó, con las manos sobre las rodillas, como si aún escuchara algo más allá del aplauso. «Lo hiciste increíble», dijo su tía, con voz temblorosa. «Estabas en otro mundo allá arriba». Él sonrió apenas. No por modestia, sino porque aún sentía esa vibración en las yemas de los dedos. Era como si el piano le hubiera contado un secreto solo a él. Del otro lado del pasillo, Adrián apretaba los puños. Había tocado también, justo después de Marcus. Y aunque su ejecución fue perfecta, algo faltaba. Lo sintió en la respuesta del público. Aplaudieron, pero no con el alma. Adrián no podía soportarlo. ¿Cómo alguien como Marcus, un muchacho ciego y sin formación formal, podía superarlo? ¿Cómo era posible que tanta emoción saliera de alguien tan imperfecto? Esa noche, en la recepción posterior, el jurado se paseó entre los participantes. Algunos lo felicitaban por su técnica, pero ninguno se detenía con él como con Marcus. «Tiene un don», escuchó murmurar a uno de los jueces. «No lo ves, lo sientes». En un rincón del salón, Marcus tocaba un piano antiguo, solo por placer. No competía. Solo tocaba. Una melodía suave, nueva, improvisada. Adrián lo miró desde lejos, y por primera vez, sintió algo distinto. No era envidia. Era miedo. Adrián no pudo dormir esa noche. Daba vueltas en la cama del hotel mientras la melodía que Marcus había improvisado en la recepción se repetía sin cesar en su mente. No podía escapar de ella. Cada nota era un eco de algo que él no comprendía, pero que lo hería más de lo que quería admitir. A la mañana siguiente, el jurado anunció que habría una presentación especial. Los finalistas tocarían una pieza libre frente a un público aún mayor. El ganador no solo obtendría una beca completa, sino una gira por Europa. Marcus fue uno de los elegidos. Adrián también. Pero dentro de él, ya no quedaba emoción. Solo una tensión corrosiva. No soportaba la idea de volver a perder, no frente a alguien como Marcus. No otra vez. Esa tarde, Adrián se acercó al camerino de Marcus. Su rostro parecía amable, incluso sereno. Golpeó la puerta suavemente. ¿Puedo entrar? Claro, respondió Marcus con una sonrisa tranquila. ¿Todo bien? Sí. Solo quería desearte suerte, dijo Adrián, aunque sus palabras eran veneno disfrazado. Observó cómo Marcus preparaba su bastón para caminar hacia el escenario. En un instante de oscuridad interior, Adrián pensó en una idea que no debería haber cruzado su mente. Una idea cobarde. Una idea peligrosa. Esperó a que Marcus saliera. En silencio, volvió a entrar al camerino. Abrió el estuche del bastón y aflojó el mecanismo que lo mantenía firme. Solo un poco. Lo suficiente para que fallara al momento justo. No buscaba hacerle daño físico. Solo, darle una lección. Un tropiezo. Una vergüenza pública. Que todos vieran que no era invencible. Luego salió, sin mirar atrás. Pero en su interior, algo se rompía. Y no tenía nada que ver con la música. El teatro estaba repleto. Las luces,
como ojos atentos, apuntaban al centro del escenario donde se definiría el destino de los finalistas. Adrián, vestido de negro, sostenía su violín con nervios de acero. Había elegido una pieza compuesta por él mismo. Quería demostrar que podía ser más que un ejecutante perfecto, quería ser un creador. Tocó con intensidad, con precisión. Cada nota fue limpia, cada silencio, exacto. Cuando terminó, el público aplaudió con fuerza. Él sonrió, pero algo dentro de él no celebraba. Luego llegó el turno de Marcus. El silencio fue absoluto cuando cruzó desde entre bambalinas, bastón en mano. Dio unos pasos, y, de pronto, el bastón tembló. Marcus perdió el equilibrio y cayó de rodillas. Un murmullo recorrió la sala. Adrián, desde un costado, sintió un puñal en el pecho. No pensó que sería tan evidente. No pensó que Marcus pudiera caer así. Pero Marcus no gritó, no lloró. Se levantó con esfuerzo. El bastón roto quedó atrás. Caminó, sin ayuda, hasta el piano. Sus manos temblaban, pero sus dedos parecían recordar lo que el cuerpo olvidaba. Y empezó a tocar. Lo que siguió fue algo que nadie en la sala había escuchado jamás. Una melodía nacida del dolor, la furia, la esperanza. Cada nota era una lágrima contenida, una memoria, un grito. Marcus no interpretaba una obra. Estaba contando su historia. Su caída. Su lucha. Su música. La gente no respiraba. Muchos lloraban. Adrián también. Cuando Marcus terminó, no hubo aplausos al instante. Solo silencio, y luego una ovación que sacudió las paredes del teatro. El jurado no necesitó deliberar mucho. Marcus ganó. Mientras todos lo rodeaban, Adrián se quedó al fondo. Avergonzado. Roto. Esa noche, decidió visitarlo en el camerino. Tocó la puerta. Marcus, aún con los dedos entumecidos, abrió. Lo siento, dijo Adrián. Yo aflojé tu bastón. Fui yo. Marcus no pareció sorprendido. Asintió despacio. ¿Por qué lo hiciste? Porque te envidio, dijo Adrián, con la voz quebrada. Porque yo tengo todo y tú, sin ver, sin caminar bien, tocas mejor que yo. Y eso me mata. Marcus lo miró con una serenidad profunda. La música no sale de las manos, Adrián. Sale de donde más duele. Adrián lo abrazó. Por primera vez, de verdad. No como un rival. Como alguien que entiende, que escucha, que quiere aprender. Desde ese día, ya no fueron enemigos. Fueron dos músicos. Con heridas distintas. Pero con el mismo amor por la música. Y el escenario, desde entonces, ya no fue una guerra. Fue un hogar.